Conociendo la verdad. Desprograma tu mente. El reino de los cielos es un negocio bien, pero bien hecho por la religión. Por eso vaya usted e investigue. ¿Cómo se llama la religión más antigua del mundo? Y se va a dar cuenta que ni siquiera es el judaísmo. El cristianismo, menos. Y con eso usted saca la idea. Y entonces la religión mía, ¿cuándo nació? En el 2013, 14, 1, 5. ¿Y por qué? Porque el pastor le roncó la gana de llamarse pastor y se fue de la iglesia donde estaba porque quería tener ovejas como usted, trasquilarlas. ¿Qué es el reino de Dios? Saulo de Tarso empieza a decir estas palabras y con esto arranco y dice, que empecemos, sean bienvenidos una vez más a esta desprogramación mental de Conociendo la Verdad. Saulo de Tarso, señores, empieza a decir de esta manera, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¡Yujú! ¡Wow! ¡No, qué maravilla, señores! Que no es comida ni bebida. Entonces, ¿qué es un ser espiritual? ¿Qué es un ser espiritual? La gente desconoce el concepto de un ser espiritual. Yo les pregunto a todos los que se hacen llamar cristianos, que se hacen decir, yo soy un ser espiritual. Te quiero ver acá. Venga. Te doy 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. No llegaste. El ser espiritual puede transportarse donde sea, ¿cierto? Y entonces si el ser espiritual no puede ir, no puede salir de su cuerpo, ¿cómo es que usted me llama y dice, no, yo soy un ser espiritual y te puedo decir esto, te puedo decir lo otro? Venga. Hablemos, charlemos, siéntate aquí a la par mía. Te voy a dar miedo, dice alguno, tranquilo, que todos los seres espirituales ya los conozco. Señores, ¿cuál es la necesidad de llamar seres espirituales? Que el reino de los cielos no es comida ni bebida, entonces, ¿qué es? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios ni siquiera es un lugar. El reino de Dios no es el seno de Abraham. El reino de Dios no es donde van a morar y vivir todos los que se han portado bien. El reino de Dios, ¿qué es? El reino de Dios, señores, es un gobierno que controla las naciones. Entonces de algo tiene sentido cuando los testigos de Cristo, porque ahora son testigos de Cristo, vienen y dicen, ¿podemos leerle la Biblia? Sí. Es que el Señor va a construir esta tierra. Vamos a vivir juntamente con Él. Lo vamos a ver. En donde el sol no dará su luz, pero la suficiente luz que hay de Él. ¿El reino de Dios qué es? El reino de Dios no es comida ni bebida, dice Saulo de Tarso. Entonces, ¿qué es? Sino justicia, paz y gozo en el supuesto Espíritu Santo. No es que, dice Juan el apóstol amado, no, porque son 3 los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero estos 3 son uno solo. Si son uno solo, entonces, ¿quién es el dueño de este humanero? Salmo 103:6 dice, porque, ¿qué dice? Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. ¿Quién incita a la violencia? ¿Quién le dice a su pueblo, estas naciones que ustedes ven son más grandes que ustedes? Pero yo les voy a entregar en sus manos. ¿En serio? ¿Y cómo los hace? Mata a todos. ¿A todos quiénes? ¿A todos quiénes? ¿A todos quiénes?
para que tengan derecho de esas tierras, habría que asesinar a hombres, mujeres y niños. El plagio de la Biblia es lo que a la gente todavía le cuesta trabajo entender. Cuando usted empieza entonces a entender que todo es manipulación mental, de que no existe un padre, y si existiese un padre, por favor, usted que es hijo de él, háblele. Papito, ¿cuándo vas a hacer un milagro? Venite, Señor del cielo, haz un milagro. ¿Por qué no viene a hacer un milagro? ¿Por qué cuando hay destrucción y miseria ahí donde dice, uy, el Señor está obrando? ¿Y cuándo va a obrar para bien este tipo? ¿Y cómo dice? Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Aparentemente Él no hace absolutamente nada. Cuando usted empieza entonces a comprender que todo es manipulación, y entonces usted empieza a entender que es una rotunda trampa. Una rotunda trampa. No es que la Biblia dice en Juan 5:45, no piensen ustedes que yo los voy a acusar delante del Padre. ¿Y dónde está ese? ¿Dónde está? Enséñenme ustedes dónde está el Padre. Porque yo también quiero conocerle, estrecharle la mano y decirle, ¿qué onda, bobo? Hace mucho que Satanás está destruyendo al mundo y ¿por qué no haces nada? Yo le quiero estrechar su mano y decirle, ¿dónde está el supuesto Padre que ustedes me hablan? ¿Dónde está? Hágamelo saber. Demuéstrame con Biblia, ¿dónde está? Si dice, Jehová es el que hace justicia y Él no es el Padre, no, entonces ¿dónde está el que sí hace justicia? Es suficiente quitar el diablo y Satanás de medio y se acabó la bronca. No es que para reconciliar el mundo consigo mismo, sacrificó a su hijo. La pregunta es, ¿a quién? ¿A quién? Ese supuesto Padre verdadero que ustedes no reconocen que es Jehová. Aquí dice, no, Jehová es el que hace justicia. ¿Y qué justicia hizo él? ¿Qué justicia hizo? Derecho a todos los que padecen violencia. Interesante. Pero si empezamos a demostrar con Biblia, ¿quién termina haciendo el mal? ¿Quién es el que hace justicia sobre esta tierra? El que tiene el poder del reino, el que tiene el gobierno, el que controla el mundo. ¿Y cómo podemos comprobar? Salmos capítulo 22, verso 28 aparece en su pantalla. ¿De quién es el reino? De Jehová. Entonces, ¿el reino qué es? Un gobierno. ¿Quién es Jehová? El Dios de los ejércitos. Perfecto. Si Jehová es el Dios de los ejércitos, entonces, ¿qué está diciendo? Que Jehová es la cabeza y los ejércitos son, ¿qué cosa? Sus secuaces. Entonces, Jehová, ¿realmente qué es? Un gobernante. Y se ha hablado de muchos gobernantes. ¿Qué es el reino de los cielos entonces? El reino de los cielos no es un lugar para vivir. Por eso los estafaron, señores, cuando gente que dijeron que allá se estaba vendiendo un pedacito de terreno en el cielo. Porque no es un lugar. ¿Y entonces qué es? Es un gobierno. ¿Y dónde está eso? Justamente aquí en la tierra. Salmos capítulo 24, verso 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud y todas las cosas que en él hay. No es que en la Biblia dice que el Espíritu lo llevó a Jesús en el desierto y entonces fue tentado por el diablo. Si su misma Biblia dice que nadie diga que a Dios puede ser tentado, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces no puede. Pero él sí, para hacer sacrificio ante un diablo, ofreció a su único hijo. Vaya, eso se llama estupidez, señores. ¿Y qué más dice Lucas capítulo 20?
se pone bueno. Preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino. Aquí se puso maravilloso esto. ¿Cuándo había de venir el reino? ¿Cuándo debía venir a un gobernante a gobernar el mundo? ¿Acaso no hemos escuchado en las noticias que precisamente va a regir un gobierno que controla el mundo? ¿Acaso hasta ahora usted ha escuchado que exista la marca de la bestia? Ha existido desde siempre. No es que el reino de los cielos es la segunda venida de Cristo. Te estafaron. El reino de los cielos, ¿qué es? Preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de los cielos. Entonces, ¿quién es el reino de los cielos? Aparece en su pantalla. Porque de Jehová es el reino. Ah, de Jehová es el reino. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Se lo pongo acá. Versión Diego. ¿Cómo dice? Porque de Jehová es el reino. Ah, de Jehová es el reino. Perfecto. Porque de Jehová. Porque de Jehová es el gobierno. Porque de Jehová es el gobierno. ¿Y acaso que no ha controlado todo el mundo? Sí. ¿Dónde no se predica este librito llamado Biblia? ¿Dónde? En todos lados. ¿Y quiénes han creído en él? Personas que dicen que precisamente no, es que todo lo que está ahí es palabra del Señor. Gloria a ti, Jesús, aleluya. Se persignan, hacen el rosario, hacen la cantaleta. Pero realmente ellos saben de qué se trata el libro. Control mental, manipulación mental. No es que el Dios que nosotros adoramos es el Dios de todo el mundo. ¿A quién le están diciendo? A Jehová. ¿Y por qué? Porque de Jehová es el reino. ¿Y qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos no es un lugar. No es un lugar donde usted... Maravilla. Oye, mi mamá ahí está viejita. ¿Ya se imagina usted un desenlace de una película de ficción? ¡Qué manipulación mental! Porque de Jehová, ¿de quién es el reino? De Jehová. ¿Y qué es el reino? Jehová es un gobierno, un gobernante. De hecho, cuando usted lee el libro secreto de Juan, se va a dar cuenta que Jehová es un gobernante. ¿Y qué es lo que hace Jehová? ¿Qué es lo que hace un gobierno mundial? El gobierno mundial regirá las naciones, gobernará las naciones. Ah, pero el famoso pueblo de Israel controla esto. ¿Cómo se llama esto? Billetico, puac, money. ¿Quién controla esto? ¿Quién? El pueblo de Israel. ¿Y cuántas familias? 13. ¿13 familias son los dueños de este humanero? Sí. Ellos son los dueños de los bancos, supermercados, farmacias. Todas las cosas que usted tiene en su casa son los dueños. No es que allá viene en China. Ellos lo trajeron. Están en todos lados. Usted dice, no, es que es el pueblo escogido. El pueblo escogido para hacer atrocidades, asesinar y matar. ¿Acaso ustedes no se dieron cuenta de lo que pasó en Estados Unidos? ¿Dónde están esos tipos que violaban niñas en su madriguera? ¿Están metidos en la cárcel? ¿Ahora tienen sentencia de muerte por el estilo? Hasta se olvidaron de ese asunto. Porque son los que controlan el mundo. Ah, el reino de los cielos ¿qué es? El reino de los cielos es un gobierno. Es el control de todos los países. ¿Qué pasó con todos los países? Se pusieron el repelente. Bien pinchaditos están. ¿Y qué cree que está pasando? Ahora se vienen enterando que lo que se metieron este repelente contra el bicho, ahora tienen problemas serios. Porque si
pasan haciendo esto mucho tiempo, sienten que le agarra juego la oreja. Yo no sé qué me pasa. Ahora hasta los de la bata blanca están denunciando. Y aguanta usted, hasta ahorita están denunciando. Toda la gente, por temor a conocer la verdad, se esclavizaron a la mentira. Tanto miedo tiene la gente de enterarse de la verdad que prefirió convertirse en animal. ¿Quién controla entonces? Jehová es el gobierno. Él regirá, es decir, Él gobierna las naciones. Entonces, ¿qué fue lo que le preguntaron? ¿Cuándo había de venir el gobierno de Dios, el gobierno de Jehová? Entonces vamos a leer como debería de decir, preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Jehová. Aquí está en su pantalla. Entonces, ¿qué es el reino de Jehová? ¿Qué es? Un gobierno. ¿Y qué era lo que estaban preguntando? Que cómo y cuándo llega a gobernar el diosecito de la Biblia. ¿Y cómo se llama el Dios de la Biblia? Jehová. Pero es que el reino de Dios no es comida ni bebida. Por supuesto que no lo es. Porque es sujeción y esclavitud. Cuando hay sujeción y esclavitud, existe un poder. Y cuando existe un poder, ¿existen qué cosa? Legisladores. Y por eso son cinco cosas que controla la mente del ser humano. Militarismo, economía, religión, medios de comunicación y ¿qué más? La política. Entonces si usted predica de Jesús, por ejemplo, y usted me dice, Jesús lo dijo en Juan 8:32, y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. La pregunta es, ¿usted ya no necesita esto? ¿Ya no lo necesita? Usted me dice que ya es libre, pero todavía necesita esto. Usted no es libre. Usted me dice es que conociendo la verdad, yo soy libre. Perfecto. ¿Pero libre de qué? La gente cuando se somete a la esclavitud, entonces es controlado, manipulado, engañado. Entonces le preguntan, ¿cuándo había de venir el reino? ¿Cuándo había de venir el gobierno que gobernará todas las naciones? Bonito, ¿no? Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Jehová. El reino de los cielos es un gobierno que regirá o gobierna toda la tierra. ¿Y dónde es que usted encuentra este librito? Usted asegura que ahora usted es el pueblo escogido. ¿Dónde? En el Espíritu. Pero yo todavía veo gente que ni siquiera es espíritu. Todavía está lleno de mucha carne todavía. ¿Y qué más dice? Les respondió y dijo, el reino de Jehová, el reino de Jehová no vendrá con advertencia. ¿Por qué no viene con advertencia el reino de Jehová? Porque precisamente es este humanero. Ni dirán, helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Jehová está entre vosotros. ¿Entendieron ustedes lo que leyeron? Está entre vosotros, no dice está dentro de ustedes, está entre ustedes. ¿Y por qué está entre nosotros? Usted necesita hacer pagos. Si usted no paga, usted no tiene internet en su casa. Si usted no paga la renta, no puede vivir donde está viviendo. Si usted no busca un trabajo, usted no come. Pero vendrá Diosito de manera misteriosa en darle comida por las noches si usted no puede trabajar. Él se pasa de largo y le importa si usted se muere de hambre. Pero al morir de hambre, Julano dice, no, es que es la voluntad de Dios. La voluntad
es que muera de hambre. Si el mismo Jesús dijo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres. Y cuando se junta con el joven rico y le dice, maestro bueno, y dice, ¿por qué me llamas bueno? Jesucito mismo dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. Y si solamente es Dios, entonces queda, como decir, perdido Jesús. Si Jesús no era bueno, era porque no es Dios. ¿Por qué me llamas bueno? No hay ningún bueno, le dice. Bueno solo Dios, solo el Padre. ¿Y entonces el qué es? Si dentro del libro dice, y el Padre y yo uno somos. Y no está diciendo que Él es uno con el Padre, y entonces dice que Él no era bueno. Y el Sermón del Monte dice, bienaventurados, bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces la pregunta es, ¿usted es tan pobre de espíritu que no se da cuenta que ha sido manipulado? Usted me dice que es un ser espiritual, pero no se da cuenta que usted es pobre. Y ahora viene esto chilero, porque ahorita cambia todo el sentido de toda la enseñanza del Sermón del Monte. Ya voy. Y se van a dar cuenta ustedes de qué se trata este librito. No, lo que pasa es que tienes que leerlo del griego. Me importa un carajo el griego, también está manipulado. Todo viene manipulado. ¿Quién hizo el librito? Pregúntese. Y veamos entonces qué dice. Ni dirán, helo aquí, helo allí, porque el reino de Jehová está entre vosotros. Ay, ¿por qué está entre vosotros? Porque es lo que usted come, es lo que usted trabaja, es lo que usted anhela y nunca lo consigue. Entonces Saulo de Tarso dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, por supuesto, porque todo es sujeción y manipulación mental. Y no es comida, no. ¿Y está dónde? Entre vosotros. Es un gobierno que te controla todo el tiempo. Les pongo un ejemplo pues así clarito. Allá en la China, todas las personas que viajan han de saber que en China, antes que usted llegue, usted es un extranjero, usted pasa por una serie de registrar sus datos en el aeropuerto y todas las cosas. ¿Y sabe cómo lo identifican? Con los ojos. Mira la pantalla. Ya, suficiente. Ya aparecen sus datos computarizados. ¡Wow! ¡Qué tecnología! ¡Qué control! Es que la inteligencia artificial nos viene a ayudar. No, queridos. Te están robando identidad. Justamente. Se me fue el nombre del país en donde están implementando que usted ya no debe de tener un documento como este. Le pongo un ejemplo. Este es su identificación, ¿sí? Usted ya no va a aportar esto. ¿Alguien sabe dónde, en qué país es? A mí se me fue el nombre ahorita. Pero es un país donde hay negritos, de cariño, negritos, de piel negra. Niños recién nacidos ya no necesitan una identificación. De hecho, ya llevan el chip aquí. ¿Cómo se llama eso? Control mental. Manipulación. Control total. ¿Por qué cree usted que cuando se habla del Salvador aquí en Centroamérica, uno dice, no, es que El Salvador ha prosperado, ha crecido? Control mental. Manipulación mental. No, yo soy de El Salvador, no me refiero a usted, pero usted sabe que su país, ¿qué es lo que metieron ahí? Un control. ¿No se da cuenta que el presidente, ¿de dónde es su origen? De allá. ¿Cómo se llama ese pueblo? Israel. De allá viene. No, está haciendo una obra magnífica. Magnífica. También en Haití, buenísimo. En Haití también están implementando eso.
Es que el reino de los cielos está entre vosotros. No dice está dentro de vosotros. Entonces la gente cuando leíamos este pasaje, cuando todavía teníamos algo de religión, nosotros decíamos, es que el reino de Dios está dentro de nosotros. Ahí no dice que está dentro de nosotros. Ahí dice que está entre vosotros. Le pongo ejemplo. Entre vosotros. Este es usted, este es otro. ¿Y cómo es que está entre? Es decir, no está dentro, está entre. Aquí, aquí y aquí. Está en medio. ¿Y cómo se llama eso? Control, manipulación. Que si haces esto, te quito. ¿No les parece a ustedes que el censo que hizo David en el Antiguo Testamento acaba de funcionar ahora mismo en el 2019? ¿Les parece raro a ustedes que la gente, cuando yo decía que el reino de Dios está entre vosotros, no había comprendido que decía entre, no dice está dentro? Una cosa es que esté dentro, otra cosa que esté entre. ¿Entre qué es? Le puedo decir que la descripción de diablo significa el que se pone en medio de, para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Es un adjetivo calificativo. Entonces, leamos como debería decir. De hecho, si usted tiene dudas de eso, lo que acabo de decir, que diablo viene de la etimología diabolos del griego, que significa el que se pone o el que se entromete en medio. Y Satanás, que viene de la etimología satán en el hebreo, que significa el que se pone en medio de. ¿Sí? Perfecto. Entonces usamos la palabra diablo porque la gente está como ilusionado con el diablo, está enamorado del diablo porque piensan que es un sujeto, pero no lo es un adjetivo calificativo. Entonces leamos qué dice. Ni dirán helo aquí, helo allí, porque he aquí el reino de Jehová está. ¿Cómo? Está entre vosotros. No dice en vosotros. No dice en. No dice dentro de vosotros. Dice entre vosotros. Pero ya entendimos que el reino de Dios es Jehová. No entendimos. Bueno, regresemos un poco porque a mí me gusta que usted comprenda. Porque yo no vine aquí a echarle mentira. Es usted quien debe de reflexionar, no analizar, reflexionar. Cuando hay alguien que le dice es que pensemos, usted no debe de pensar, usted debe de reflexionar. Porque si usted piensa como Julano y Mengano, posiblemente los dos están locos. Cuando usted reflexiona y se da cuenta, empieza usted a comprender esto. Escuche usted lo que dice. Porque de Jehová es el reino. ¿De quién es el reino? De Jehová. Entonces el reino de los cielos, ¿qué es? Es un gobierno. Y ese gobierno controla todas las naciones. Entonces, ¿quién controla todas las naciones actualmente? ¿Quién lo manda a usted todos los días a trabajar? De hecho, el día de ayer les dije que un pedito que usted se tira, usted le está dando dinero a ellos. ¿Sabían ustedes que ellos ganan con el nacimiento de su hijo o con el nacimiento suyo, ellos ganan mucho dinero? Usted lo sabe. Pero también cuando usted muere, también ganan platal, dineral, $15,000 ganan por usted que patatea. Y usted nació, también ganaron dinero. Y para que sigan haciendo dinero con usted, le dan una identificación. ¿Cómo se llama eso? Control. ¿Y de quién es? De Jehová. ¿Quién es el que controla el humanero? Y por eso es que de balde existe un Salvador, porque este no lo salva a usted. Entonces, ¿qué dice? Porque he aquí el reino de Jehová está entre, no dice dentro o en vosotros. Bienaventurados, escuche, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Pobres en espíritu?
¿Cómo está la vaina? ¿De qué me está hablando este librito? Bienaventurados, ¿cómo es? ¿Qué significa bienaventurados? ¿Qué significa? Bienaventurados, doblemente dichoso. Eso significa bienaventurado en teología. Doblemente dichoso, 2 veces dichoso. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu. ¿Cómo está la vaina? Pobres en espíritu, está bien que te diga que eres pobre aquí, porque no tienes nada. Porque el mismo Jesús dice, no hagan tesoros acá en la tierra donde el orín, ¿qué cosa? Pero dice, bienaventurados los pobres de espíritu, doblemente dichoso aquel. Se lo digo, que inconscientemente acepta a estos seres como dioses y señores. Doblemente dichosos, ¿quiénes? Aquellos que inconscientemente se sujeta a una esclavitud en donde cree que existe un reino, lo que no se da cuenta que el reino lo controla. Usted entra en el reino de la casa de alguien, usted va a hacer lo que ahí dice en ese reino de esa casa. ¿Qué tiene que hacer? Usted alquila una pieza y viene el dueño de la casa, solo que quiero que usted haga limpieza todos los días, para eso vive aquí y es uno de los requisitos. ¿Le gusta? Bueno, si no, puede irse. Usted dice, sí, está bien. Con tal de vivir aquí, limpio, barro, trapeo, no importa, yo quiero vivir aquí. Está bajo, ¿qué cosa? Un reino. Está bajo una autoridad. Está bajo de un control. Está bajo, ¿qué cosa? De un dominio. Entonces Saulo de Tarso cuando habla en Efesios 6 dice, uy, los gobernantes, entendiendo todo esto, los gobernantes. Manipulación mental. Parece que alguien quiere subir, querido, estoy en muchas plataformas, creo que usted debe de tener ojos grandes, ¿no? Que casi no dirijo mi mirada a esta pantalla porque estoy viendo esta cámara. Entonces, debe ser sabio, ¿no? ¿Qué manipulación mental tiene toda esta gente? Y le vuelvo a decir, bienaventurados, doblemente dichosos los pobres en espíritu. ¿Los pobres? Vaya, ¿qué es ser pobre en espíritu? ¿Qué es? ¿Alguien me explica qué es ser pobre en espíritu? Pues de ellos es el reino ¿de qué? De los cielos. Subraye eso. Y haga esto. Sufráyelo. Del reino de los cielos. ¿Y qué es el reino? El reino, señores, no es un lugar, ya lo habíamos visto, que no es un lugar, sino es un gobierno. Y ese gobierno que controla todas las naciones. Si el reino de los cielos es un gobierno, y me está diciendo Chusito que doblemente dichosos los controlados, los manipulados, que conscientemente consintieron ser esclavos de un reino. ¿Y quiénes son los que han sido controlados y gobernados por un reino? Los habitantes de un pueblo. A eso se refiere. Perfecto. Cuando usted entonces empieza a entender todo eso, que los pobres de espíritu, ¿quiénes son? Son aquellos que conscientemente saben que son de X país. Usted no me va a decir que usted es de Colombia cuando usted bien lo sabe que es venezolano, por ejemplo. Usted no me va a decir yo soy panameño cuando usted es costarricense, por ejemplo. Usted no me va a decir soy de Guatemala cuando es de El Salvador.
Conscientemente está sujeto a un gobierno y lo defiende. Y por eso es que crearon el maravilloso himno. No, 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 no. Y por eso es que hay división. Usted no puede entrar a Guatemala si usted no tiene un documento, un pasaporte, que acredite que usted viene, aunque la entrada sea libre, usted tiene que presentar el documento. ¿Por qué no usted no puede viajar a Estados Unidos, por ejemplo? ¿Por qué? Porque existe un control mental, una manipulación, y usted conscientemente acepta eso. ¿Y cómo se llama eso? Que usted conscientemente acepta, pobre en espíritu. Pero vaya, usted me viene a decir que es libre. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados, doblemente dichosos, los pobres de espíritu. ¿Ah? Y la próxima, en una ocasión les leí lo que un pastor compartía y decía lo siguiente, y aquí lo tengo. Escuche usted lo que el pastor comparte acerca de Mateo 5:3. Usted lo puede corroborar. Es la universidad, es la página de la universidad de UCEN, le voy a deletrear, UCENM, 23 años compartiendo la teología. Y escuche la temática del supuesto pastor cuando le preguntan, ¿quién es un pobre en espíritu? Y vea usted la respuesta, o escuche porque usted no puede ver. Un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente. Es que me encanta cuando salen pastores diciendo eso. Un pobre en espíritu es quien que sabe que está arruinado espiritualmente. Cuando estamos sin un gobierno, es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza. Y luego da otro concepto y dice, y le vuelven a preguntar, pastor, no quedó claro, ¿puede explicar una vez más? ¿Qué es un pobre en espíritu? Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota de sí mismo, cuando está apartado de Dios. Vaya, señores, qué interesante lo que el pastorcito comparte, porque es un pastor, es decir, es un teólogo que comparte esto. Y dice, un pobre en espíritu, es decir, doblemente dichoso, aquel que reconoce que está arruinado y que necesita de un ser externo fuera de él. Es lo que está diciendo el pastorcito este. Le doy otra. Doblemente dichoso aquel que reconoce su absoluta bancarrota de sí mismo. Entonces, ¿no se ha dado cuenta usted que todas estas entidades que están metidos en la Biblia, lo que han eliminado es su propia voluntad? ¿No se ha dado cuenta usted que de lo que está dentro del libro, lo que le está diciendo a usted es que le han robado toda su voluntad? Usted no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está bajo control, bajo un dominio, bajo un poder. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿En serio? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué es un pobre en espíritu? El pastor de la universidad nos da una cátedra, porque así lo llaman ellos, ¿no? Un pobre en espíritu es aquel que sabe que está arruinado. ¿En serio? Entonces Jesús está diciendo, bienaventurados los pobres, pues de ellos es el reino de los cielos. Y entonces aquellos que no están pobres, que reconocen que tienen a este bichito llamado Jesús y le han entregado su voluntad, han estado haciendo lo que él quiere, y entonces ¿esos no son los pobres de espíritu? Porque aquí los pobres de espíritu dice que son los dueños del reino de los cielos. Aquellos que reconocen que están en la bancarrota
de sí mismo. Aquellos que reconocen que están arruinados y que necesitan un ser externo. Ese es el pobre de espíritu. Pero lo más interesante, que el pobre de espíritu es el dueño del reino. Entonces, ¿qué dice? Cambiemos entonces esto. Sabemos que Salmo 22, 28 dice, se lo pongo para que usted no diga, se lo está inventando, no. Ahí claramente dice, Jehová es el que hace justicia. Buenísimo. Pero luego dice derecho a los que padecen violencia. A usted lo pueden maltratar en su chamba, no importa, Dios le ha dado ese trabajo, sígalo disfrutando y síguelo haciendo. ¿Y qué más dice? Porque de Jehová es el reino. ¿De quién es el reino de los cielos? De Jehová. Ah, perfecto. Entonces Jesucito dice, ¿por qué no viene con advertencia? Porque ya está entre vosotros. Entre vosotros. No está en vosotros. Está en medio de ustedes. ¿Y entonces cómo se llama su país? Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras. ¿Qué más? México, Guatemala, Venezuela, Colombia. ¿No se ha dado cuenta que la gente reconoce que existe un gobierno global, pero existe un gobierno de control de cada país? Y es tan curioso que los gobiernos de cada país reconocen que este librito es el único que les puede dar poder y autoridad. Y cuando dice, vamos a hacer la ceremonia para que el nuevo presidente tenga el control, ponen la mano encima de la Biblia y encima la constitución política del país. Y le hacen pregunta y le dicen, jura ante el pueblo que no robará ni un centavo. Lo juro. Jura ante todo el pueblo que no robará y hará construcciones durante su campaña. ¿Pudo promocionar? Sí lo hago. ¿Y lo hacen? No. No, es que yo conozco un país centroamericano que ha crecido mucho. Vaya. Quizás nosotros ya no lo vamos a ver, o quizás sí. Pero nuestros hijos contarán la historia y dirán que hubo un joven presidente impresionante que controla todo. La pregunta es, ¿quién le dio el poder? ¿Por qué cuando dijo, si los presos siguen matando, yo les quito la comida? ¿Por qué nadie en ningún país pudo cerrarle la boca y decir, no, si no haces eso es derecho de la humanidad? ¿Por qué cree? Existe un poder y se llama control. La Biblia, señores, es control. Mejor si usted es religioso, porque más idiotizado lo tienen. Y amén, hermano, gloria al Señor, aleluya. Barra el baño, sierva del Señor, así dice. Gloria a ti, Jesús, en el baño. Tienes que creer en Jesús, amén. ¿Dónde está? No sé. ¿Cuándo viene? Tampoco sé. Señores, nadie sabe cuándo viene, nadie sabe cuándo vendrá, nadie lo sabe. Pero vaya, nadie lo sabe y dentro de la Biblia dice, porque el Padre y yo uno somos. Uno son y no sabe. Vaya, qué interesante, pero escuche usted que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del gobernador Jehová. ¿Por qué creen ustedes que están hablando tanto de que va a venir el Mesías de Israel, que restaurará el templo de Jerusalén? Señores, vayan ustedes al libro léanlo.
Y se van a dar cuenta que la mayoría de personas que conocían al supuesto Dios ese, nunca en su mayoría no le adoraban en los templos. Lo adoraban en las montañas, en los cerros altos. Ahí iban a hacer sacrificio a Jehová. Y ni siquiera eran los los sacerdotes, sino la gente común y corriente. ¿Por qué le parece raro a usted ahora que un brujo se pone arriba en la montaña? Haga lo mismo. Si ese brujo también está adorando al mismo Dios suyo. Hasta en la Biblia lleva en su casa, ¿no? Si la gente dice, uy, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y qué es ser pobre en espíritu? Es reconocer, dice el pastor, que está en bancarrota. Es reconocer que es inservible y que no puede hacer nada, absolutamente nada, sin que el supuesto Dios externo haga por él. Vean, queridos, si usted haga la prueba, vaya usted a una empresa, usted necesita trabajo, ¿trae su currículum? No tengo. Por lo menos su documento de identificación. No podemos darle trabajo, señor, si usted no trae su documento. ¿Cómo se llama eso? Control. ¿Qué les pasa a los agricultores? Lo mismo. El agricultor hoy en día no puede vender sus productos si no está registrado como contribuyente al Estado. La señora que vende ahí en el mercado, nadie le compra. Porque los que están en el mercado ya tienen un control. ¿Y quién los controla? La municipalidad. Y aquella doñita que quiere salir adelante y dice, no tengo. ¿Y dónde está Diosito que le ayude a vender sus verduras? Usted cada vez que come, Padre, te damos gracias por los alimentos. ¿Sabe usted quién le puso esos alimentos en su casa? Ni siquiera es Jesús, ni siquiera es Dios. Es el producto de su trabajo, de la esclavitud al trabajo. ¿Y sabe a quién debería dar gracias usted por lo que come en su mesa? A ese señor que trabaja arduamente en los campos. A ese señor que ahora mismo que está lloviendo, él está limpiando las verduras que lleguen a su casa. A ese señor debería darle gracias a usted, no a ese que nunca le hace nada por usted. Y en su cara le restrega y le dice, bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres. ¿Por qué los pobres son los que heredan el reino de los cielos? Y aquellos que reconocen que necesitan a que están constantes, que están ahí todo el día, ¿por qué ellos no heredan el reino de los cielos? ¿No les parece ilógico que el reino de los cielos es para los tarados, pobres, miserables, que no entienden que han sido manipulados? No lo digo yo, lo dice el pastor. Bienaventurados los pobres. ¿Y qué significa bienaventurado? Doblemente dichoso. ¿Quiénes? Los que reconocen que son inútiles. Los que reconocen que no pueden hacer absolutamente nada. Los que reconocen que son inservibles. ¿Y cómo te ven en la iglesia? Lo mismo. Es que no obedecen al pastor. Usted tendría que obedecer al pastor. Ahí hay un gobierno y hay alguien que lo controla. La libertad, señores, ¿sabe cuándo llega la libertad en serio? Cuando usted deja esas religiones, esos lugares que simplemente lo manipulan. Doblemente dichosos, pues de ellos es el reino de Jehová. Se lo voy a decir así como tengo que decirlo. Doblemente dichosos los pobres, porque ellos son los esclavos del reino de Jehová. Se los vuelvo a decir.
Doblemente dichosos los miserables, los inútiles, los pencos, que reconocen que están acabados, que reconocen que no pueden hacer absolutamente nada, que reconocen que están arruinados, que reconocen que están en bancarrota, porque de ellos es el reino de Jehová. ¿Qué significa entonces? Porque ellos serán controlados por el gobierno de Jehová. ¿Y cómo se llaman esos? Cristianos. Así se llaman. Lo lamento, pero así es su nombre. Cristianos, así se llaman. Hermano, gloria al Señor, aleluya. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Seamos buenos siervos, seguidores. ¿Escuchó lo que están diciendo estos? Se están llamando miserables, pobres de sí mismos. Pero ahí están. Usted cuando se encuentra con un cristiano, lo primero que le va a decir es que no le quiere sacar la madre. ¿Y qué es lo que le dice? El diablo te reprenda. ¿Es lo mismo sacar la madre, sí o no? Es lo mismo. Le pongo una bien buena. Entonces usted va a entender este pasaje bíblico que yo sé que usted ha leído y tiene concordancia con todo lo que estoy diciendo. Y usted va a decir, uy, pero es que, ¿saben qué es lo que dicen los religiosos? Que la Biblia no es de interpretación privada. Y yo no lo estoy interpretando, simplemente lo estoy leyendo. Y se van a dar cuenta ustedes de qué se trata el librito este. Creo que voy cerrando con esto y se va a dar cuenta usted. Cada vez que leemos el mismo pasaje, vamos a ir encontrando todo lo que está escondido ahí, ¿no? Veamos entonces. Bienaventurados los que se sienten pobres. No, así no dice. Dice el pastor que bienaventurados los pobres en espíritu, según el pastorcito, dice que el pobre de espíritu es aquel que reconoce que está arruinado, que reconoce con profunda humildad que está absolutamente en bancarrota. Ese es un pobre de espíritu. Entonces leamos. Doblemente dichoso aquel que reconoce que está arruinado, que está en profunda bancarrota. Aquel que es inútil, que no sabe qué hacer, pues deja una promesa bien hecha. Pues de esos miserables, pobres, arruinados que están en bancarrota, de ellos es el reino de Jehová. Es decir, son cristianos que se dejan manipular fácilmente. Ellos son los que heredan el reino de este ser llamado Jehová. Significa entonces que han firmado contrato tras contrato. ¿Y qué es lo que hacen el día que mueren? Vuelven a venir acá. Pero escuche usted que dice Éxodo 33:15. Moisés respondió, está bonito, si tu presencia no ha de ir conmigo. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés acá? Reconociendo que es un inútil, reconociendo que está en bancarrota, reconoce que no puede hacer absolutamente nada. Y luego dice, si tu presencia no va conmigo, es decir, Moisés se autovisualiza que es un ser que no sirve, es un ser inútil, es un ser que no puede hacer las cosas, es un ser que está dependiente siempre de alguien que lo manipula. Y de hecho, Diosito lo manipuló. Y rotundo. ¿Y cómo fue la manipulación? Pues sencillo. Le dijo lo siguiente. Alza tus ojos. Sí. ¿Ves la tierra que te prometí? Sí. Pues vos no vas a entrar. ¿Yo? No vas a entrar. Solo míralo. Y punto, se acabó. Mi promesa lo he cambiado ahora.
Diosecito haciendo promesa e incumpliendo. Bienaventurados los arruinados, los que están en bancarrota, los inútiles, los que reconocen que siempre necesitan de alguien externo de ellos. Y Moisésito dice, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Reconoce Moisés que es inútil. Reconoce que es pobre espiritualmente porque necesitó ayuda de alguien que le llegó a decirle, tranquilo vos, tranquilo, yo te voy a ayudar, hermano, porque vos sos mi siervo, vos sos mi esclavo y no te dejo aquí. Señores, cuando usted empieza a comprender y empieza usted a entender, no, lo que pasa es que en la Biblia es inspiración divina, gloria al Señor, aleluya, vamos a leer la porción de la palabra bendita del Padre. ¿En serio? Y tantos pasajes que que está metido en la Biblia que usted debe de reflexionarlo. Le pongo otra del Nuevo Testamento, que está buenísimo. Buenísimo. No es que vos estás desviando la gente de la verdad. Esta es lo que la gente no quisiera ver, pero lo está viendo. Vea cómo estas entidades nos tratan tan miserables. Estas entidades nos tratan pobres en espíritu. Es reconocer que el ser humano es inútil. No puede salir hacia adelante porque está esclavizado. ¿No es que sin Dios nada podemos hacer? ¿En serio? Pero vea, Moisésito, si tu presencia no va conmigo, no nos saque de aquí. Inútil. Reconociendo que su voluntad ha sido entregado a un ser que desconoce. Vaya, señores. Pero vea el Nuevo Testamento. Aquí está otro. Vea. Lucas capítulo 5, verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor. Esto es interesante, señores. ¿Cómo es que seres humanos han repetido la misma frase de este Peter? Apártate de mí, apártate de mí. Pero si los pobres en espíritu, los que están quebrados, son los que entran en el reino de los supuestos cielos. Caramba, ¿cómo es posible que Peter, siendo un discípulo, fue manipulado y no entendió que los pobres son los que heredan el reino de los cielos? Aquellos que reconocen que son inútiles, aquellos que reconocen que están en bancarrota, aquellos que reconocen que no pueden hacer nada por su cuenta, aquellos que reconocen que necesitan siempre de alguien. Peter, el discípulo, que abandonó también a su familia, se apartó de su familia siguiendo al hombre llamado Jesús. ¿Y qué dice? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, aleluya. Queridos, si usted observa lo que dice Lucas 5:8 con Mateo 5:3, Pedro se consideró inútil. Y para Jesucito, los inútiles son los que entran en el reino de los cielos. Ahí lo dice. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si usted es pecador, no importa. Mejor. Porque usted ya ganó el cielo. ¿Acaso no fue el mismo Jesús que dijo, porque los primeros serán postreros y los postreros primero? ¿Se dan cuenta que es una trampa? Pura manipulación mental. Y la gente dice, ay Diego, pero ¿dónde sacas tanta cosa vos? Es su Biblia. Le pongo el significado para el pastor teólogo de la universidad.
esto, lo que él dijo, ¿no? No me copió. Vamos a ver. ¿Y se dan cuenta ustedes que todo es manipulación mental? No, es que usted no predica la verdad. No estoy predicando la verdad. Lleve eso en su mente. Y dígale a su mente que reaccione con el corazón. No estoy predicando. Estoy denunciando que es otra cosa. Vamos a poner la respuesta del pastor, ¿no? Es eliminar el yo completamente. No es que usted puede decir lo que sea. Si usted no conoce a los reptiles, pues entonces usted no entiende todavía nada de qué se trata este humanero. Tranquilo, voy. Esta es la respuesta del pastor de lo que yo estaba leyendo, así que lo pongo ahí como referencia de lo que hemos estado hablando y usted se va a dar cuenta lo que el pastorcito dice, ¿no? Ahí está. Bienaventurados los pobres en espíritu. El concepto del pastor de un pobre en espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente, acabado, inútil, inservible. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo. Y entonces Mateo 5:3 dice que bienaventurados los pobres que dice bienaventurados los pobres en espíritu, y luego dice, pues de ellos es el reino de los cielos. Si para entrar al reino de los cielos basta con saber que usted es un pecador, acaba de entrar. Eso es lo que dice la Biblia. Y Moisés reconoce y respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de aquí. Reconoció que él es inútil, que no puede con el pueblo, porque simple y sencillamente reconoció que hay una deidad que lo puede ayudar. Pero Simón, el Pedro, ¿no? El Pedrito. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces Peter, él acaba de entrar en el supuesto reino de los cielos. Y se lo explico una vez más rapidito. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es un gobierno. Y cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, está diciendo, doblemente dichoso aquel que reconoce que está arruinado, aquel que reconoce con profunda humildad y que está en absoluta bancarrota, aquel que reconoce olvidarse de sí mismo y dar la voluntad a estos seres llamados dioses, para que sean controlados, manipulados, engañados a su antojo. Por eso es que usted humildemente es cristiano. Por eso es que usted humildemente, ¿usted qué es? Pastor. Por eso es que usted humildemente, usted es evangelista. Vaya, querido, usted no necesita ganarse la salvación, porque los que son inútiles, los que se sienten arruinados, los que están en bancarrota y los que reconocen que necesitan una entidad fuera de ellos, son los que entran en el reino de los cielos. Entonces, usted, ¿por qué todavía no ha entrado? Muchas gracias entonces todos los que se quedaron a esta desprogramación mental de Conociendo la Verdad. Les envío un gran abrazo.